Hola, hoy te vamos a hablar de lo que son las competencias y los elementos de competencias. Te enseñaremos a redactar las competencias y los elementos de competencias. Este trabajo está realizado por Héctor Acebo y Sheila Siles Rocha. Bueno, lo primero que tienes que saber sobre las competencias o sobre una competencia es que toda competencia expresa un desempeño propio de la práctica profesional. Por ejemplo, podemos decir que esta persona, este chef, es competente en su área de trabajo. Él tiene un desempeño idóneo de su práctica profesional, que es en este caso preparar alimentos. Ahora bien, un segundo punto importante es que la competencia está compuesta por 4 elementos, los cuales son el verbo de desempeño, objeto, la finalidad y la condición de referencia. En este vídeo te explicaremos a qué nos referimos por el verbo de desempeño, el objeto, la finalidad y la condición de referencia. En primera instancia, se podría decir que tienes la competencia de manejar una movilidad. Si tú manejas, eres capaz de manejar una movilidad en el centro de la ciudad, en el campo, en toda ocasión, podríamos decir que sí, tienes la competencia de manejar una movilidad, sabes manejar una movilidad. Entonces, la competencia se relaciona con el saber hacer. Podemos decir que tú eres competente para esta actividad específica, en este caso manejar un automóvil. Entonces, si una persona sabe manejar una movilidad, entonces tienes la competencia de manejar una movilidad. Pero antes de esto, em, ¿qué cosas menores tenía que saber antes de decir que esta persona sabe manejar una movilidad? Antes de decir que esta persona tiene la competencia de manejar una movilidad. Bueno, hay competencias menores que también tiene que saber, elementos de competencia que tiene que saber antes de eso. Pero ahora te explicamos cómo se redacta una competencia. El verbo de desempeño da respuesta a la siguiente pregunta. ¿Qué tiene que hacer el estudiante para alcanzar la idoneidad? En este primer componente de la competencia usaremos solo un verbo redactado en presente, en el modo indicativo y en tercera persona singular. Como tú puedes ver acá, el verbo de desempeño que va a englobar todo lo que la persona sabe hacer, en este caso manejar una movilidad, se reduce a un solo verbo, conduce. Luego tenemos que precisar el objeto. ¿Qué conduce? Conduce un automóvil. Entonces, el objeto debe indicar objetos o situaciones sobre las que recae la acción. El objeto también debe precisar lo que la persona sabe hacer, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, conduce, ¿qué conduce un automóvil? Hasta aquí tenemos claro. Entonces, para hablar de una competencia, tenemos que decir con un solo verbo qué es lo que va a saber hacer esta persona en su práctica profesional. En este caso, como ejemplo, ponemos el automóvil conduce, ¿qué conduce un automóvil? Situación u objeto sobre la que recae la acción. Ahora veremos la finalidad. La finalidad debe estar relacionada con la respuesta a un problema, a una tarea, a una función o a un proceso de la práctica profesional. Es decir, la finalidad indica para qué se actúa. En este caso específico, para el traslado de personas u objetos. Entonces tenemos, conduce un automóvil para el traslado de personas u objetos. Pero ¿de qué forma lo realiza? ¿Cuál es la condición de referencia? La condición de referencia expresa la condición o condiciones que debe cumplir la actuación del futuro profesional para que la consideremos idónea. En este ejemplo, conduce un automóvil. ¿De qué forma la conduce? Tomando en cuenta las normas y señales de tránsito. Entonces, de esta forma redactamos la competencia de la práctica profesional que estamos enseñando en nuestra materia. Ahora imaginemos que queremos aprender a conducir y nos matriculamos a una autoescuela.
Ya tenemos todos los elementos, las partes de cómo escribir una competencia. Ahora veamos la redacción final. Sería, conduce un automóvil para el traslado de personas u objetos tomando en cuenta las normas y señales de tránsito. Tenemos los 4 elementos. Conduce, que es el verbo, modo indicativo. Un automóvil, que es el objeto. Para el traslado de personas o objetos, la finalidad. Y finalmente, la condición de referencia, que sería tomando en cuenta las normas y señales de tránsito. Para cada redacción que tú desees hacer para tu práctica profesional y se te pida escribir la competencia, debes tomar en cuenta estos 4 elementos. Vamos a repetir: el verbo, el objeto, la finalidad y la condición de referencia. Ahora bien, ¿qué son los elementos de competencia? Son desempeños menores que hacen posible el desarrollo de la competencia. Es decir, son desempeños que van a lograr el desempeño mayor, que es decir, la competencia. Y para eso tenemos que desagregar la competencia grande. ¿Y qué es desagregar? Desagregar una competencia consiste en descomponerla en elementos más concretos que hagan posible su desarrollo y evaluación en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Esa competencia grande que era conducir un automóvil, ahora la vamos a desagregar, la vamos a convertir en elementos más concretos, la vamos a descomponer en elementos más concretos. Entonces, como ya conducir un automóvil, y ahora vamos a desagregarla en elementos más específicos, desempeños más específicos. Podríamos poner aquí, por ejemplo, que esta persona respeta las normas de tránsito, que sabe dar retro, que sabe parquear, que sabe andar en zigzag. Esto ya dependerá de ustedes en cómo y en qué elementos de competencia vas a desagregar esta competencia grande. Si la persona, su competencia es que conduce un automóvil de manera idónea, cómo desagregamos en elementos más pequeños ya dependerá de nuestra práctica profesional y los desempeños que se esperan del futuro profesional para lograr una competencia mayor. En este caso del automóvil, estamos diciendo que si esta persona conduce el automóvil, entonces tiene que ser capaz también de hacer desempeños menores para decir que tiene la competencia de manejar un automóvil. Veamos cuáles son. El elemento de competencia número 1. Maneja el código de tránsito y su reglamento tomando en cuenta los requerimientos particulares de cada situación. ¿Qué elementos hemos considerado? ¿Qué partes hemos considerado? Un verbo de desempeño, un objeto y una condición de referencia. ¿Han notado que ya no está aquí la finalidad? Ya no se escribe la finalidad porque la finalidad es la misma, la grande, que conduce un automóvil. Por eso ya no tomamos en cuenta la finalidad al momento de redactar los elementos de competencia, porque la finalidad sigue siendo la misma, que conduce un automóvil. Lo que queremos ahora es redactar los elementos de competencia de manera clara, los cuales serían, en este caso, maneja el código de tránsito y su reglamento y la condición de referencia. Vamos a ver un elemento de competencia número 2, pero primero veamos los elementos: verbo de desempeño, objeto y condición de referencia. Hemos cumplido con las partes que tiene que tener un elemento de competencia al momento de redactarla. Elemento de competencia 2. Reconoce los distintos componentes del vehículo tomando en cuenta las funciones que cumple cada uno de ellos. Muy bien, verbo de desempeño, objeto y condición de referencia. 3. Integra el automóvil al tráfico vehicular considerando las precauciones necesarias. Un tercer elemento de competencia que nosotros consideramos importante es que el conductor sepa integrar el automóvil al tráfico vehicular. Y un elemento de competencia 4, estaciona el automóvil considerando las normas de tránsito y las medidas de seguridad establecidas. Entonces, para decir que tiene la competencia de manejar un vehículo, esta persona tiene que también tener este desempeño, este elemento de competencia: estacionar el automóvil considerando las normas de tránsito y medidas de seguridad establecidas. Solo así podemos decir que esta persona tiene
la competencia de manejar un vehículo. Ahora repasemos lo que hemos redactado. Hemos dicho que el primer elemento de competencia para decir que uno sabe conducir un automóvil es manejar el código de tránsito, obviamente con su respectiva condición de referencia. Dos, reconoce los distintos componentes del vehículo, tomando en cuenta las funciones que cumple cada uno de ellos. Para decir que yo sé manejar bien un automóvil o la persona sabe manejar bien un automóvil, tiene que reconocer los distintos componentes del vehículo también. Es parte de su competencia. Tres, integra el automóvil al tráfico vehicular considerando las normas y precauciones necesarias. Otro elemento de competencia importante para decir que esta persona tiene la competencia de conducir un automóvil. Y finalmente, el punto 4, estaciona el automóvil considerando las normas de tránsito y las medidas de seguridad establecidas. Entonces, para decir que yo sé manejar, conducir un automóvil, tengo que también saber estacionar el automóvil. De esta forma, voy a ser también competente en este desempeño específico, en este elemento de competencia. Muy bien, vamos a hacer un resumen ahora. Conduce un automóvil para el traslado de personas u objetos tomando en cuenta las normas y señales de tránsito, sería la competencia grande, a la cual queremos llegar como una competencia macro que indica que esta persona es competente en esto, conduce un automóvil. Pero al mismo tiempo hemos desagregado esta competencia en elementos de competencia que son desempeños menores que también son importantes para decir que se tiene esta competencia mayor, las cuales son: maneja el código de tránsito, reconoce los distintos componentes del vehículo, integra el automóvil al tráfico vehicular y estaciona el automóvil. De esta forma es la forma en que debes redactar tu competencia y tus elementos de competencia cuando estés trabajando con tu materia y estés redactando una competencia para la materia que piensas dictar cuando estés haciendo la docencia. Esperemos que este ejemplo te haya ayudado a tener más claro cómo redactar una competencia y cómo redactar los elementos de competencia. Finalmente, recuerda, solo quienes se arriesgan a ir demasiado lejos descubren lo lejos que pueden llegar.